El grito en la carretera. Siempre me ha gustado manejar de noche. Hay algo en la quietud de la carretera, en la manera en que las luces delanteras cortan la oscuridad, que me permite pensar sin distracciones. En aquellas extensiones desérticas de Sonora, me sentía casi dueño del asfalto, un viajero en busca de algo que no entendía pero que anhelaba sin medida. Tal vez libertad, tal vez soledad. Sin embargo, nada me preparó para lo que viví esa noche y para la huella que dejó en mi vida. Había escuchado historias acerca de brujas en los pueblos aledaños, relatos de gente que juraba haberlas visto danzar bajo la luna o escuchado sus gritos en medio del silencio. Me parecían cuentos sin fundamento, invenciones para asustar a los curiosos que se aventuraban en caminos recónditos. Yo nunca le di importancia a esas leyendas. Crecí en un ambiente escéptico y mi mente se inclinaba a buscar explicaciones lógicas a cualquier suceso extraño. Por eso, cuando encendí el motor de mi automóvil aquella noche, iba más atento a mi música que a los rumores de seres sobrenaturales. Recuerdo que empecé el trayecto alrededor de las 10 de la noche. La carretera estaba desierta, la luna medio oculta tras nubes pálidas y el aire resultaba pesado, como si anunciara una tormenta en cualquier momento. Intenté distraerme cantando canciones que siempre me hacían compañía, pero en esa ocasión mi voz sonaba más baja de lo habitual. Había una tensión en mi pecho, una especie de presentimiento. No le di mucha importancia. Continué manejando, rodeado por la penumbra que cubría todo. Kilómetros después, el ambiente comenzó a parecerme inquietante. Las sombras que las luces de mi coche proyectaban adquirían formas extrañas. De vez en cuando, me parecía ver figuras que se desvanecían en la periferia de mi visión. Distraído, apagué la música y me obligué a mirar al frente, convencido de que era cansancio. Pero esa inquietud no se iba. Aún así, seguí adelante, seguro de que todo era producto de mi imaginación. En un tramo solitario, sin luces ni indicios de vida alrededor, me sorprendió la silueta de una mujer de cabello largo parada en medio del camino. Frené de golpe y mi corazón se desbocó. El rechinido de los neumáticos cortó el silencio como un grito agudo. De inmediato, bajé la mirada al velocímetro y luego volví a levantar la vista, aturdido. No había nadie frente al carro. La figura se había esfumado. Pensé que quizás el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Respiré profundo, revisé por el espejo retrovisor y no vi ninguna señal de ella. Con el miedo aún presente, volví a acelerar. Me repetía que alguien así no podía desaparecer sin más, pero no encontraba explicación. Cada tanto miraba a los costados, esperando ver a esa mujer en la oscuridad, como si estuviera escondida entre los matorrales. El tramo que siguió fue especialmente silencioso. No había ni una ráfaga de viento. Me invadió la sensación de que algo iba muy mal, de que esa aparición no era una simple alucinación. A los pocos kilómetros, un grito estremecedor retumbó dentro de mi auto. Fue tan súbito y penetrante que perdí el control del volante por un instante. Recobré la dirección como pude, con las manos temblando, sintiendo el corazón a punto de romper mis costillas. No había nadie a mi lado, sin embargo, el alarido sonó como si aquella mujer me hubiera seguido, acercándose a mi oído para lanzar su lamento aterrador. Tragué saliva y revisé el asiento trasero. Nada. Me repetí que tenía que mantener la calma, que tal vez la mente me estaba engañando por el susto inicial. Pocos segundos después, sentí una presión helada alrededor de mi cuello, como si un par de manos invisibles se aferraran con furia. Solté el volante involuntariamente y el auto se ladeó. Tosí, ahogado, sin poder soltarme de aquello que no podía ver. Intenté gritar, pero la fuerza en mi garganta se desvaneció. Mi vista se nubló. Recuerdo una última bocanada de aire y mi terror, un terror atávico que me hizo entender que estaba frente a algo sobrenatural. Luego todo se volvió oscuridad. Desperté al día siguiente en una cama de hospital, con la luz del sol filtrándose por una ventana pequeña. Sentía un dolor punzante en el cuello y un sabor metálico en la boca. Me tomó unos segundos ubicarme y entender que seguía vivo. Una enfermera entró al cuarto, me vio agitado y llamó a un doctor.
Él llegó con un semblante serio y me explicó que me habían encontrado inconsciente en mi auto a un costado de la carretera, con marcas de manos en el cuello. Alguien que pasaba en la madrugada vio mi coche detenido y se acercó para ayudar. En ese instante, mi mente evocó la imagen de la mujer de cabello largo y su grito en mi oído. Un escalofrío me recorrió la columna vertebral. El doctor me preguntó si me había peleado con alguien, si recordaba algún ataque. No pude explicarle lo que sentí, o mejor dicho, no supe cómo. No me pareció prudente contarle que creía haber visto a una bruja o al menos algo fuera de lo ordinario. Simplemente negué con la cabeza y dije que no estaba seguro de nada, que me había parecido ver a alguien en la carretera y luego había perdido el conocimiento. Él me recomendó reposo. Las marcas en mi cuello lucían como si unos dedos se hubieran hundido con saña, pero no se correspondían con las de mis propias manos. Según su criterio, podían ser de un agresor o incluso un intento de estrangulamiento que yo mismo no recordaba bien por el shock. Salí del hospital esa misma tarde, con la garganta enrojecida y la mente plagada de confusión. Al recuperar mi auto del corralón, noté que el parabrisas seguía intacto, no había golpes que indicaran un accidente. Tampoco había huellas de alguien más. Por un momento me pregunté si realmente me había cruzado con una mujer o si había sido mi imaginación desatada por la fatiga. Sin embargo, las marcas en el cuello eran la evidencia irrefutable de que algo sucedió. Aún con la incertidumbre, me subí al auto y manejé despacio de regreso a mi casa, evitando la misma carretera. Sentía un temor inusual que me paralizaba las ideas, como si en cualquier momento fuera a surgir aquel grito de nuevo. Al llegar a mi hogar, me encerré en mi habitación y apenas pude dormir. Me desvelé recordando detalles, su silueta frágil bajo la luz mortecina, su largo cabello mecido por el viento inexistente y ese instante en que clavó la mirada en mí antes de desvanecerse. Me preguntaba si habría sido una advertencia o una trampa. Recordé esas leyendas de brujas que se aparecían en la carretera para confundir a los viajeros. Aquellas historias que tildé de absurdas cobraban sentido de golpe. Sentí miedo, no el típico miedo a la oscuridad, sino uno profundo, ancestral, que me retumbaba en el pecho. La idea de que algo inhumano me había tocado se apoderó de mí. En los días siguientes, quise investigar un poco. Busqué en periódicos locales notas sobre apariciones extrañas, revisé foros en internet sobre relatos de gente que hubiera pasado por algo parecido en Sonora. Encontré múltiples testimonios, la mayoría anónimos, que describían una mujer vestida de blanco o de negro, con el cabello desordenado, que aparecía a media carretera en las noches. Algunos afirmaban que era el espectro de una persona que murió atropellada y ahora vagaba en busca de venganza. Otros aseguraban que era una bruja, una mujer con poderes oscuros que utilizaba sus gritos para aturdir a los conductores y ocasionar accidentes fatales. Aunque mi mente científica se resistía, empecé a conectar los puntos. Hablé con un amigo que conocía la región. Le conté en términos generales lo ocurrido, omitiendo detalles que podrían hacerme lucir fuera de mis cabales. Él me reveló que, en la zona de Sonora, había pueblos donde la gente se negaba a transitar de noche por temor a encontrarse con algo. Decían que en las montañas cercanas se habían practicado rituales oscuros tiempo atrás y que todavía había brujas sueltas. Me recomendó no volver a esa carretera, ni siquiera de día. Sentí una punzada en el estómago al escuchar esas palabras. Mi cordura batallaba contra la certeza de lo que yo mismo había vivido. Las pesadillas empezaron poco después. Me despertaba sobresaltado, con la respiración entrecortada, sintiendo de nuevo esas manos gélidas alrededor de mi cuello. Algunas noches creía escuchar un grito lejano en mi habitación. Otras, despertaba con el presentimiento de que alguien me observaba desde la ventana. Mi familia atribuyó mi conducta nerviosa al estrés, pero yo sabía que había algo más, algo que me perseguía incluso en sueños. No podía olvidar la escena de mi auto deteniéndose frente a esa figura. Cada vez que cerraba los ojos, rememoraba el estremecedor silencio después de frenar. La peor parte era sentir esa presión en el cuello, una opresión que volvía una y otra vez en mis recuerdos, como si el contacto de esa fuerza invisible se hubiera grabado en mi piel para siempre.
incluso mi voz se tornó más ronca durante varias semanas y, en ocasiones, me costaba tragar como antes. Una tarde, me armé de valor y regresé a la zona donde todo ocurrió. Lo hice de día, con la esperanza de encontrar algún indicio, alguna huella en el pavimento o en la orilla del camino. Al estacionarme cerca del lugar exacto, experimenté una oleada de náuseas y un escalofrío se instaló en mi cuerpo. Caminé unos metros, recordando el punto donde la vi por primera vez. No había nada fuera de lo normal, tierra seca, matorrales dispersos y el sol implacable. Sin embargo, sentía un aire pesado, casi irrespirable. Mi corazón latía con fuerza, como si presintiera un peligro inminente. Me marché sin respuestas claras, pero con la seguridad de que algo muy real me había atacado. Ya no podía seguir ignorando que en este mundo existen fenómenos que nos superan, fuerzas que no entendemos y que se presentan sin pedir permiso. A partir de ese momento, dejé de manejar de noche por rutas solitarias. Mi experiencia marcó un antes y un después. Cada vez que pasaba por un camino oscuro, recordaba cómo en cuestión de segundos el terror puede apoderarse de uno, inmovilizarlo y hacerlo dudar de todo lo que creía cierto. Con el tiempo, aprendí a convivir con el trauma. Aún me cuesta respirar profundamente cuando evoco aquella carretera silenciosa. A veces me pregunto si aquella mujer seguirá apareciendo a otros viajeros, si alguien más escuchará su grito desgarrador retumbando en el interior del auto. Me pregunto también por esas marcas en mi cuello, por la herida invisible que dejó en mi mente. Sé que hay gente que no me creerá, que dirá que fue un sueño o un engaño de mi cerebro agotado. Pero yo conozco la verdad. Sé lo que viví. Nunca se borrará la sensación de estar atrapado entre dos manos frías y despiadadas, ni la angustia al despertar en un hospital sin recordar cómo había llegado allí. No puedo afirmar con certeza que fuera una bruja, un espíritu o un fenómeno sin explicación. Solo sé que, esa noche, la carretera de Sonora no era un simple tramo de asfalto oscuro, sino un territorio donde algo aguardaba en silencio, algo que no era humano y que poseía la fuerza y la maldad necesarias para robarme el aliento, casi literalmente. Todavía hoy, cada vez que veo mi reflejo en el espejo, repaso la débil marca que quedó en mi cuello. Al tocarla, revivo la angustia de esa noche maldita y escucho en mi mente, aunque tenue, aquel grito que jamás podré olvidar. Aunque los días pasen y mi rutina intente envolverme en su manto de normalidad, hay un rincón en mi memoria que permanece ligado a ese tramo desolado de carretera. Un espacio lúgubre e inquebrantable que me recuerda lo frágil que somos frente a fuerzas incomprensibles. Cada latido de mi corazón me advierte que, en la oscuridad, existen presencias que acechan, esperando el momento propicio para mostrarnos su rostro. O su ausencia de él. Y al final, lo único que me queda es este recuerdo indeleble y un consejo que nunca pedí: si alguna vez viajas solo de noche por Sonora, piensa 2 veces antes de ignorar las historias de brujas y espectros. Tal vez sean solo leyendas, pero si un día ves a una mujer de cabello largo en medio del camino, no intentes averiguar si es real o un producto de tu imaginación. Podrías descubrirlo de la peor manera, igual que yo. El silbido en la noche. Mi nombre es Juan y nací en un pequeño pueblo de la Sierra de Oaxaca. Desde niño escuchaba historias sobre brujas que bajaban de los cerros cuando la noche estaba más oscura, pero nunca les presté demasiada atención. Mi abuelo, hombre de pocas palabras y de manos curtidas por la vida en el campo, solía sentarse frente al fogón y advertirme que no debía salir a cazar después de la medianoche. Decía que, en esas horas, algo peligroso recorría los caminos y se alimentaba de la juventud de los incautos. Tenía yo 17 años la noche en que decidí desafiar sus advertencias. Pensaba que el miedo era cosa de supersticiones viejas y que, si salía acompañado de mis amigos, nada realmente malo podía suceder. Un viernes, después de la cena, me reuní con 3 amigos que compartían mi afición por la cacería: Tomás, Sergio y Marcos. Los 4 habíamos decidido que el mejor momento para buscar tejones en el cerro era la madrugada, cuando los animales salían a merodear. Nos armamos con escopetas viejas, linternas y un puñado de valentía mal calculada.
Alrededor de las 11 de la noche, emprendimos el camino bajo una luna pálida que parecía observarnos desde lo alto. El aire era fresco, con ese olor a pino y hierba húmeda que siempre me recuerda a la sierra de Oaxaca. Mientras avanzábamos por la vereda, recordé la advertencia de mi abuelo. Su voz grave resonó en mi mente: no salgas al cerro después de la medianoche. Las brujas bajan a alimentarse. Sacudí la cabeza para espantar aquellos pensamientos. Me decía que, si tanta gente había vivido siempre ahí, no podía ser tan peligroso. Tenía el corazón acelerado, pero procuraba no mostrarlo frente a mis amigos. Me reía con ellos, haciendo bromas nerviosas, intentando ignorar los sonidos extraños que se alargaban en el silencio nocturno. A eso de la 1 de la madrugada, nos encontrábamos ya bastante lejos de las luces del pueblo. El aire se volvió denso. Cada cierto tiempo, escuchábamos ruidos entre los matorrales, segaramente animalillos correteando, pero cada crujido se sentía demasiado cercano. Seguimos avanzando con las linternas, confiando en que pronto veríamos algún tejón. De repente, un silbido agudo se oyó en la cima del cerro. Al principio lo atribuimos al viento, un silbido alargado que venía con el aire helado de la noche. Nadie dijo nada, pero noté cómo Marco se tensó y miró de reojo la oscuridad sobre nosotros. Continuamos caminando, tratando de no prestar atención, hasta que un segundo silbido cruzó la negrura como un puñal. Era distinto a los sonidos del bosque, más penetrante, como si estuviera cargado de intención. Nos detuvimos para escuchar mejor. Tomás, con la voz temblorosa, murmuró que tal vez era alguna especie de ave nocturna. Pero yo sentí un escalofrío recorrerme la columna. Era un sonido que no parecía natural. De pronto, Sergio se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. Nos miró con los ojos muy abiertos y señaló algo en la parte más alta del sendero. Me esforcé por distinguirlo con la linterna, pero no captaba ninguna forma clara, solo sombras que el viento movía entre los árboles. Fue entonces que escuché un tercer silbido, más cercano, casi a nuestras espaldas. Nos giramos con brusquedad. Todos llevábamos la adrenalina al tope. Mis manos sudaban sobre la culata de la escopeta. Traté de iluminar con mi linterna el camino por donde habíamos llegado, y ahí sucedió: escuché un jadeo y volteé para ver a Sergio caer al suelo, temblando. Tenía la mirada fija en algo que no lograba distinguir. Su rostro parecía paralizado por el terror. En un murmullo, apenas audible, dijo: «Nos está mirando». Pasaron un par de segundos eternos antes de que, repentinamente, alcanzara a apuntar mi luz hacia un claro entre los arbustos. La vi. O eso creo. Una silueta femenina, delgada, casi esquelética, se recortó en la penumbra. Sus ojos brillaban como brasas encendidas, 2 puntos rojos en medio de la negrura. Me pareció distinguir una sonrisa que se alargaba en su rostro más de lo normal. Era tan perturbadora que sentí que el corazón me latía en la garganta. No se parecía a ninguna persona que hubiese visto antes. Parecía un cadáver ambulante, erguido en la noche, acechándonos. Mis amigos y yo quedamos atónitos, sin saber cómo reaccionar. Aquella figura, aquella mujer huesuda, inclinó la cabeza y soltó un nuevo silbido, esta vez casi en un tono burlón, como si se recreara en nuestra impotencia. Por fin Tomás reaccionó y gritó que corriéramos. Sin pensarlo 2 veces, salí disparado por el camino que llevaba de vuelta al pueblo. La maleza nos azotaba el cuerpo mientras tropezábamos con las piedras del sendero. Sentía el corazón a punto de estallar. Cada vez que volteaba, creía verla en la distancia, flotando o corriendo a una velocidad imposible. El silbido, aquel sonido horrible y penetrante, nos siguió hasta las primeras casas. La noche se me hizo eterna. Cuando al fin crucé la vieja cerca de la casa de mis abuelos, me encerré en mi cuarto y no pude pegar el ojo hasta que salió el sol. Al día siguiente, me despertó mi madre golpeando la puerta con urgencia. Me dijo que algo le había pasado a Sergio. Lo habían encontrado en su casa al amanecer, con los labios amoratados y la piel helada. Tenía marcas en el pecho, moretones como si algo con garras o manos delgadas lo hubiera presionado con fuerza.
Su respiración era lenta, como si se aferrara con dificultad a la vida, y la mirada perdida, sin reconocimiento en los ojos. Cuando me acerqué a él, no reaccionó. Solo lo escuché murmurar cosas incomprensibles. Me heló la sangre ver cómo temblaba, mientras mi abuelo rezaba a un costado. Durante las siguientes horas, los vecinos y familiares se reunieron en la casa de Sergio, tratando de entender qué había sucedido. Algunos decían que se trataba de un ataque de bruja, que esas criaturas se alimentan de la energía y la vida de los jóvenes para mantenerse fuertes. Otros murmuraban que habíamos profanado los dominios de la montaña y que los espíritus guardianes nos habían castigado. Mi abuelo, al verme tan asustado, me dijo que la culpa la tenía mi desobediencia. Te lo advertí, hijo. Las brujas bajan a alimentarse después de medianoche. Nunca debiste haber ido al cerro, me dijo con el ceño fruncido y una tristeza inusual en su mirada. Sergio no mejoró en días. Se la pasaba recostado, con los ojos abiertos de par en par, pero sin enfocar nada. Parecía vivir en un mundo ajeno, prisionero de algún conjuro o trauma que no lo dejaba descansar. Por las noches, su familia escuchaba un silbido alrededor de la casa, como si alguien lo estuviera rondando, ansiando regresar para culminar el ataque. El hermano de Sergio juró haber visto, en un par de ocasiones, una silueta agachada en el techo, con dos ojos rojos que escudriñaban por la ventana. Yo comencé a tener pesadillas. Recordaba la figura huesuda, la boca descomunal y la forma en que nos sonrió en la oscuridad del cerro. En mis sueños, a menudo me veía rodeado por ese silbido que serpenteaba por los pasillos de mi casa y llegaba hasta mi cuarto. Despertaba sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde el rincón más tenebroso de la habitación. Mi abuelo me alentó a buscar ayuda en una curandera de la región. Fue difícil convencer a mi madre, porque ella siempre había creído solo en la medicina convencional. Pero el temor a que algo peor nos ocurriera pudo más, y acabé acompañándola a ver a la anciana. La curandera vivía en una choza humilde, llena de hierbas colgadas del techo y amuletos elaborados con semillas, ramas y cintas de colores. Al contarle lo que había pasado, guardó silencio unos instantes, observándome con preocupación. Luego, encendió un saumerio y comenzó a recitar oraciones antiguas en un dialecto que apenas comprendí. Me dijo que habíamos perturbado el territorio donde las brujas cazan y que debíamos limpiar nuestra energía, romper el vínculo que aquella criatura había establecido con nosotros al devorar nuestro temor. Nos entregó unas pequeñas bolsas de cuero con hojas y raíces protectoras. Debíamos llevarlas colgadas al cuello y rezar por la sanación de Sergio. Según la anciana, la bruja seguiría rondando mientras percibiera el terror en nuestros corazones. Esa misma noche, me dispuse a rezar con las bolsas protectoras en la mano. Apagué todas las luces de mi cuarto, cerré la ventana y me senté en el suelo con las rodillas dobladas, como me había indicado la curandera. Intenté calmarme, centrar mi mente en pensamientos puros, alejar el pánico. Sin embargo, al paso de las horas, la imagen de aquellos ojos rojos me asaltaba sin compasión. Sentía que, en cualquier momento, un silbido penetrante iba a resonar detrás de mi puerta. No podía apartar la idea de que aquella mujer seguía ahí afuera, esperando el instante oportuno para atacar otra vez. Transcurrió más de una semana antes de que Sergio mostrara una leve mejoría. Todavía lucía pálido y delgado, pero al menos comenzaba a reconocer a su madre y respondía con movimientos leves de cabeza. Si bien continuaba teniendo episodios donde hablaba solo y se estremecía en la cama, el simple hecho de verlo parpadear con algo de lucidez nos daba esperanza. Tomás y Marcos no quisieron volver a poner un pie en el cerro. De hecho, Marcos se marchó del pueblo para ir a trabajar a la ciudad. Dijo que no pensaba tentar a la suerte quedándose cerca de esos bosques. Por mi parte, decidí quedarme, pero tomé muy en serio los consejos de la curandera y los rezos que mi abuelo me enseñó. Nunca me atreví a confesarle a nadie que, en ciertas noches, aún escuchaba un silbido lejano rondando mi ventana. Me convencía a mí mismo de que era el viento, pero esa explicación perdía sentido cuando los perros del vecino empezaban a ladrar con furia y se percibía un olor rancio, como de hojas muertas, filtrándose por las rendijas de la puerta. Me aterraba la idea de asomarme,
así que prefería trancar las ventanas y quedarme quieto, rezando. Sentía que la bruja conocía nuestros rostros y que, en su momento, volvería a cobrar venganza por haber escapado de ella aquella noche fatídica. Con el paso de los meses, la vida en el pueblo volvió a su rutina. La gente seguía trabajando en el campo, los niños corrían por las calles empedradas al caer la tarde y, de cuando en cuando, se escuchaba algún relato nuevo sobre apariciones o luces extrañas en el cerro. Yo aprendí a vivir con el miedo, a salir de día y evitar los senderos oscuros. Mi abuelo me reiteraba que, a pesar de las oraciones y las limpias, no debía confiarme. Las brujas nunca perdonan. Saben esperar el momento propicio para volver a casarte, me dijo en más de una ocasión, con ese tono serio que hacía que se me erizara la piel. A veces, siento que mi experiencia no fue un simple encuentro desafortunado. Pienso que estuve frente a algo ancestral, una fuerza tan vieja como la tierra misma, que se alimenta del pánico y la debilidad de aquellos que pisamos sus dominios sin permiso. Esa mujer huesuda, de ojos rojos y boca retorcida, me quitó la inocencia de un solo golpe. Hasta el día de hoy, evito hablar abiertamente de lo ocurrido, porque la mayoría no lo creería y no deseo la burla ni la curiosidad morbosa. Pero, en mi interior, sé lo que vi y lo que mis amigos sufrieron. A Sergio le tomó años recuperarse y aún así jamás volvió a ser el mismo. Sus ojos, antes llenos de energía, quedaron marcados por una sombra permanente de desconfianza y temor. Cada vez que las nubes cubren la luna y el viento sopla con silbidos extraños, vuelven a mí los recuerdos de aquella noche. Siento que algo camina sobre mi techo y, aunque me repito que es solo mi imaginación, no puedo evitar temblar un poco. A veces, escucho a lo lejos como algún joven, ignorante de las advertencias, se interna de madrugada en la espesura del cerro buscando aventuras. Me pregunto si algún día volverán a correr despavoridos, perseguidos por el mismo sonido agudo que yo conocí. Y rezo en silencio para que aquella cosa no me esté buscando, sigilosamente, en la penumbra. Sigo viviendo en el pueblo, pero nunca más regresé al cerro de noche. El silbido, la mirada roja y esa sonrisa antinatural quedaron grabados en mí como un recordatorio de que hay fuerzas mucho más grandes de lo que nuestro entendimiento admite. Ahora, cada vez que el viento ulula cerca de mi ventana, no puedo evitar sujetar con fuerza la pequeña bolsa de cuero que me dio la curandera. La aprieto contra mi pecho y cierro los ojos, deseando que la oscuridad pase de largo y esa bruja infernal no se asome jamás por el quicio de mi puerta. Sin embargo, sé que hay cosas que no se olvidan y, en las noches más frías, siento sus ojos fijos en mí, aunque no pueda verla. Y cada latido de mi corazón me recuerda que, en cierta forma, le pertenezco al cerro desde aquella madrugada. La bruja de Catemaco. Me llamo Ricardo y aún hoy no puedo dormir tranquilamente cuando recuerdo lo que sucedió hace algunos años en el rancho de mi tío, situado en las afueras de Catemaco, Veracruz. Crecí escuchando toda clase de relatos sobre brujas y apariciones en esa región, pero nunca pensé que terminaría involucrado en una historia tan real y sobrecogedora. Mi tío Luciano, un hombre de aspecto recio y voz grave, siempre solía decir que algunas cosas era mejor no nombrarlas si no querías atraerlas a tu vida, y aunque yo tomaba sus advertencias con cierto escepticismo, lo que viví cambió mi forma de ver el mundo para siempre. Al cumplir 18 años, decidí pasar un par de semanas en su rancho, con la excusa de ayudarlo a limpiar un viejo granero y así distraerme de la ciudad y del estrés de los estudios. Al llegar, fui recibido por ese aroma inconfundible de la tierra húmeda, mezclada con el aire cálido de la región, un olor agradable, casi reconfortante, que sin embargo se vería trastocado por algo que jamás olvidaré. El rancho estaba enclavado cerca de un arroyo que bajaba con serenidad por un camino sinuoso rodeado de vegetación tupida. Los árboles parecían murmurar cuando soplaba el viento nocturno, y desde la primera noche tuve la sensación de ser observado. Mi tío ya me había advertido que muchas personas del lugar hablaban de presencias extrañas, y lo decía con un temblor en la voz que no conocía en él. Me contó que, hacía tiempo, una mujer había llegado una tarde para pedirle unos trozos de leña, pues la necesitaba supuestamente para cocinar. A primera vista, ella lucía tan ordinaria como cualquiera, solo que despedía un aroma muy fuerte como a tierra mojada y miel,
un olor intensamente penetrante que se quedaba impregnado en la ropa y en la piel. Sin embargo, lo que más lo inquietó fue su mirada, porque a pesar de tener un rostro que él describía como bello, uno de sus ojos se desviaba ligeramente a un costado, lo justo para lucir fuera de lugar, como si no perteneciera a la misma cara. Mi tío, por cortesía, no tuvo más remedio que entregarle algo de leña, pero en cuanto ella se marchó, una especie de energía densa se quedó flotando en el ambiente, dejando un escalofrío clavado en su espalda. Esa noche escuchó ruidos extraños alrededor de la casa, pasos suaves en la tierra, como si alguien rondara buscando algo. Pensó que quizá eran animales, pero al asomarse por la ventana solo alcanzó a ver una sombra escurridiza, tan oscura que se confundía con la noche. Dijo que le resultaba imposible distinguir el rostro de la figura, pero tenía la sensación de que los ojos se le clavaban de tal manera que sentía un hormigueo angustiante en la nuca. Me pareció fascinante aquel relato, tanto que, durante mis primeros días en el rancho, dormía con la ventana entreabierta con la esperanza de captar algún ruido o descubrir esa presencia de la que tanto hablaba mi tío. Sin embargo, al principio todo parecía normal, madrugábamos para atender a los animales, limpiábamos el granero y, al anochecer, nos sentábamos a platicar. Fue alrededor de la cuarta o quinta noche que empecé a escuchar algo distinto. Estaba recostado en mi habitación, revisando mi teléfono, cuando sentí que un leve susurro atravesaba el silencio. Era un sonido hipnótico, como un quejido prolongado y casi lastimero, y provenía del lado opuesto de mi ventana, cerca del arroyo. Me levanté, tratando de no hacer ruido, y me acerqué con cuidado a la ventana para mirar hacia afuera. No vi nada, pero el susurro se hizo un poco más fuerte, como si me llamara. Como soy curioso por naturaleza, bajé hasta el patio sin despertar a mi tío y avancé en la oscuridad guiado por una linterna. El aire estaba más fresco que de costumbre y, de pronto, capté un leve olor a miel mezclado con humedad. Seguí caminando unos metros y lo vi, una silueta femenina de pie junto al agua, con el cabello largo y negro que le caía sobre los hombros. No pude ver su rostro con claridad, pero noté que su cuerpo parecía estar cubierto con una tela fina que se confundía con la penumbra. De repente, sin previo aviso, la figura volteó hacia mí y me paralicé, porque no hubo un movimiento gradual, sino un giro casi antinatural de la cabeza y, acto seguido, sentí que esos ojos se me clavaban de la forma más perturbadora que había experimentado. El miedo se apoderó de mí y me eché unos pasos atrás. Fue solo un segundo, pero me pareció una eternidad. Cuando parpadeé, ella ya no estaba. El susurro también se había desvanecido, como si nunca hubiese existido. Al día siguiente, dudé en contarle a mi tío lo que había visto, pues no quería sonar como un tonto asustado. Sin embargo, él me notó pálido y me preguntó qué sucedía, así que cedí y le confesé mi experiencia. Le sorprendió que yo hubiese visto algo tan parecido a lo que él describió tiempo atrás, y me confesó que durante muchas madrugadas había escuchado cánticos extraños que provenían del fondo de la propiedad. Me describió sonidos como murmullos de voces femeninas que, de pronto, se transformaban en carcajadas distorsionadas. Me dijo que, en más de una ocasión, había sentido la presencia de alguien detrás de él, respirándole en la nuca y hasta tocándole el hombro, pero que, al voltear, lo único que encontraba era la oscuridad y el murmullo del viento. Según algunos vecinos, Catemaco tiene fama de ser tierra de hechiceros y brujas, y eso lo sabíamos desde siempre, pero nunca habíamos sido testigos de algo tan directo y perturbador. Mi tío aseguraba que esa mujer que un día apareció a pedir leña era mucho más que una simple forastera, y que llevaba consigo una energía maligna que parecía alimentarse de nuestro temor. Aún así, intentaba aferrarse a la idea de que no existía peligro real mientras no mostráramos debilidad. Las siguientes noches se convirtieron en una pesadilla. El ruido de pisadas en el techo, crujidos en las ventanas y golpes suaves en las paredes comenzaron a repetirse con insistencia. Me despertaba agitado y salía al corredor con la esperanza de atrapar a algún animal merodeando. Pero jamás encontré nada. Lo inquietante era la manera en que los perros del rancho enloquecían, ladraban a la nada, con el lomo erizado y mostrando los dientes, como si vieran algo que yo no podía percibir.
En una ocasión, uno de ellos dejó de comer y se pasaba el día gimiendo, mirando hacia el mismo punto del patio, sin mover la vista ni un segundo, como si observara una sombra permanente y aterradora. Mi tío decidió bendecir el lugar con ayuda de un conocido que practicaba limpias y rezos, pues creía que era la única forma de ahuyentar aquello que nos estaba perturbando. El hombre llegó con un semblante serio y de inmediato detectó una atmósfera cargada, como si el aire pesara más de lo habitual. Mientras él recitaba sus oraciones, escuché un extraño gruñido provenir de las copas de los árboles que rodeaban el rancho, un sonido tan bajo y gutural que casi me hace soltar la vela que llevaba en la mano. Fue en ese instante que sentí, con una claridad heladora, que alguien nos observaba desde la maleza, alguien o algo que se enfurecía con cada palabra que el hombre pronunciaba. Pasó cerca de media hora de rezos y oraciones hasta que, finalmente, el viento pareció calmarse y el gruñido se apagó. No obstante, esa noche soñé con el rostro de la mujer del arroyo, con ese ojo ligeramente desviado que me miraba con un rencor indescriptible. En el sueño, sus labios se movían como si pronunciara mi nombre, pero de su boca no salía sonido alguno, solo un silencio asfixiante que se me incrustaba en la mente como un clavo ardiente. Al despertar, estaba sudando frío y sentía que mi corazón latía con tanta fuerza que me mareaba. Me incorporé en la cama y, en ese instante, un golpe seco resonó contra la pared externa de mi cuarto, seguido de algo parecido a un arrastre. Me quedé quieto, esperando. Quise armarme de valor y asomarme por la ventana, pero la sensación era tan fuerte que me quedé paralizado. Un minuto después, el ruido cesó por completo y el silencio de la noche volvió a apoderarse del lugar. Así transcurrió mi última semana allí, entre rezos, limpias improvisadas y oraciones murmuradas. Mi tío me animaba a no dejarme llevar por el pánico, asegurando que la verdadera fuerza de esas presencias se basaba en nuestro miedo. Sin embargo, cada amanecer me encontraba más cansado, como si hubiera luchado en sueños contra un peso que aplastaba mi voluntad. El día anterior a mi partida, mi tío y yo salimos a revisar los límites de la propiedad, con la esperanza de verificar si había alguna señal de intrusos humanos. El camino era angosto, cubierto de maleza espesa, y apenas podíamos avanzar con las ramas arañándonos la ropa. De repente, un olor insoportablemente dulce, como miel mezclada con podredumbre, nos golpeó de lleno. Unos pasos más adelante, hallamos una especie de montículo de tierra removida. La atmósfera se sentía opresiva, como si la vegetación misma nos mirara con resentimiento. Cuando me acerqué para examinarlo, distinguí restos de animales, fragmentos de hueso que parecían haber sido dispuestos de manera ritual alrededor de un círculo marcado en la tierra. Sentí náuseas, el corazón me martillaba en el pecho, y de pronto volví a oler ese hedor húmedo que me recordó a la mujer junto al arroyo. Tuve la certeza de que aquello no era obra de ningún depredador, sino de un acto metódico y perverso, quizá una ofrenda o parte de algún conjuro siniestro. Mi tío lucía más pálido de lo que jamás lo había visto, pero no dijo nada, porque no había palabras que pudieran describir lo que presenciábamos. A pesar del asco y el horror, tapamos ese lugar como pudimos, rezamos un Padre Nuestro y nos marchamos sin volver la vista atrás, con la convicción de que esa noche sería la más larga de nuestras vidas. Y así fue. Cuando el sol comenzó a ocultarse, un silencio sepulcral se adueñó del rancho. Ni los grillos cantaban, ni el viento soplaba. Sentíamos la atmósfera pesada, cargada de algo que amenazaba con revelarse de un momento a otro. Mi tío y yo permanecimos en la sala, con veladoras encendidas y oraciones en los labios, esperando que la noche pasara sin contratiempos, pero la presencia se hizo notar con toda su ferocidad. Primero fueron los golpes en el techo, luego el arrastre de algo pesado alrededor de la casa, como si raspara la tierra con garras. Las velas se apagaban solas, aunque no había viento, y el perro más viejo del rancho aullaba de forma desesperada, con un lamento que partía el alma. El aroma a miel llegó más intenso que nunca, tan penetrante que quemaba mis fosas nasales, y la puerta principal comenzó a sacudirse con una fuerza casi sobrenatural. En mi mente no dejaba de aparecer la imagen de esos ojos, uno desviado, mirándome con un odio ancestral. Sentía que la cordura me abandonaba, que el terror se convertiría en mi único lenguaje si esa cosa lograba entrar.
Resistimos rezando y aferrándonos a la esperanza de que, tal vez con la primera luz del día, aquello perdería su poder. Finalmente, cuando el gallo cantó anunciando el alba, los golpes y el olor se desvanecieron. Fue como si una sombra se hubiera retirado de un golpe, dejándonos con el corazón a punto de estallar. Esa mañana, sin esperar más, hice mi maleta y me despedí de mi tío, quien parecía un hombre derrotado. Me pidió que guardara silencio sobre todo lo que había visto, por miedo a que la gente lo tachara de loco o que, al contarlo, volviera a traer aquello que nos acosó sin piedad. Regresé a la ciudad con la sensación de haber presenciado algo que escapa a la razón y a las explicaciones lógicas. Apenas podía conciliar el sueño, y cada vez que lo lograba, me veía de nuevo junto al arroyo o, peor aún, dentro de la casa, oyendo golpes en las paredes y sintiendo la respiración gélida de esa presencia rondando mi cama. Hoy día, cada que alguien me pregunta por Catemaco, solo alcanzo a decir que es un lugar de energías únicas, sin entrar en detalles, porque revivirlo hace que mis manos tiemblen y mi garganta se seque. Mi tío Luciano aún vive en ese rancho y, aunque trata de llevar una vida normal, sé que nunca ha vuelto a ser el mismo desde aquel encuentro. A veces, cuando me llama para saludarme, en su voz escucho una gravedad distinta, como si el tiempo y los rezos no fueran suficientes para borrar el terror de su mente. Yo tampoco he podido olvidar el aroma de la miel mezclada con tierra mojada, ni esa mirada escalofriante que parecía provenir de una realidad paralela, donde las brujas existen y acechan a quienes tienen la osadía de cruzarse en su camino. No sé si lo que vivimos fue una prueba de fe o un recordatorio de que hay cosas más allá de nuestra comprensión, pero lo cierto es que, desde entonces, cada noche en la que el viento sopla con un murmullo extraño, no puedo evitar sentir un leve temblor en el pecho, un repentino escalofrío en la espalda. Como si en cualquier momento esa mujer pudiera manifestarse de nuevo con su extraña mirada y su olor embriagador, dispuesta a llevarse mis sueños y mi cordura. La bruja de Icamole. Cuando recuerdo aquella temporada en Icamole, Monterrey, siento como me recorre un escalofrío desde la base del cuello hasta la punta de los pies, como si la memoria misma me advirtiera que retomar esta historia no es algo que deba hacerse a la ligera. Yo tendría unos 13 años en ese entonces y mi hermano menor apenas unos meses de vida. Él no estaba bautizado porque mis padres pospusieron el sacramento debido a contratiempos familiares y falta de tiempo. Al inicio nadie le dio mucha importancia a ese detalle, todos creímos que no pasaría nada por esperar, pero ahora sé que ese vacío atrajo algo que no puedo explicar con lógica, algo que se alimentaba de nuestra vulnerabilidad. En aquel pueblito, rodeado de lomas áridas y muros de roca, comenzaron a suceder cosas tan extrañas que hubo noches en las que literalmente no pude pegar los ojos. La primera señal de que algo andaba mal fueron los llantos desesperados de mi hermano a la medianoche. No se trataba de un simple bebé llorando por hambre o por una incomodidad común. Eran gritos tan llenos de pavor que parecían desgarrar el silencio de la casa. Mis padres acudían a su cuna, lo cargaban, lo acunaban, revisaban que no tuviera fiebre y que no le picara ningún bicho. Sin embargo, su llanto no cesaba sino hasta que mi madre, sin explicación alguna, prendía una vela blanca que mi abuela había bendecido un tiempo atrás en la iglesia. A veces, intentando calmar el ambiente, poníamos música suave o recitábamos oraciones. Sentíamos un alivio momentáneo, pero en cuanto volvíamos a la cama, el llanto comenzaba de nuevo y así hasta el amanecer. Mi padre, con ojeras marcadas y el gesto preocupado, me despertaba antes del alba para ir a buscar agua al pozo. Y era en esos trayectos en la oscuridad previa al amanecer cuando empecé a sentir una presencia extraña siguiendo mis pasos. Caminaba detrás de mí, casi podía percibir un ligero siseo, y el vello de mis brazos se erizaba como si estuviera cerca de un ser que no pertenecía a este mundo. Conforme avanzaron las semanas, los ruidos en el techo comenzaron a perturbarnos cada vez más. Al principio escuchábamos un ligero arañazo en las tejas, algo que se deslizaba con cuidado para no ser detectado. Creímos que tal vez se trataba de un gato o de algún animal nocturno, pero esas suposiciones pronto fueron desechadas. Algunas noches, después de la medianoche, se oía una especie de risita apagada, un sonido que se movía de un extremo al otro de la casa, como si se burlaran de nuestro miedo.
Todos nos acurrucábamos en la sala o en el dormitorio de mis padres, buscando la manera de proteger a mi hermano. Sentíamos que si lo dejábamos un instante solo, esa cosa en el techo bajaría por él. Una madrugada, reunidos en un solo cuarto, escuchamos con claridad algo parecido a un par de garras rascando la ventana, haciendo que mi madre soltara un grito ahogado. Cuando me atreví a mirar entre los tablones, solo pude distinguir un par de ojos brillantes en la oscuridad, pero juraría que algo en su mirada expresaba hambre o tal vez deseo. Allí fue cuando empecé a creer con certeza que eran brujas, esas de las historias que contaba mi abuela, que se alimentaban del alma de los bebés no bautizados. Había mañanas en que encontrábamos marcas extrañas alrededor de la casa. Eran símbolos hechos con ceniza, plumas ennegrecidas y pequeños huesecillos que, supuse, provenían de algún ave o roedor. Mi padre quitaba todo con rapidez y luego rociaba agua bendita con un ramo de hierbas para espantar el mal. Mi madre lloraba en silencio mientras arrullaba a mi hermano. La atmósfera se volvió tan densa que costaba respirar. El solo hecho de caminar por el patio nos causaba ansiedad, como si cada rincón albergara un par de ojos acechando. Mi abuela, que vivía en la casa contigua, nos aconsejó rezar antes de dormir y mantener una vela encendida toda la noche. Ella insistía en que si mi hermano seguía sin bautizar, quedaba expuesto a todo tipo de fuerzas oscuras que rondaban el lugar. Le dimos largas a la idea del bautizo porque esperábamos a un padrino que vivía lejos, pero pronto comprendimos que no podíamos seguir postergándolo. Sin embargo, mientras se organizaban los preparativos, las cosas empeoraron. Recuerdo una noche en particular que marcó un antes y un después. Hacía un calor sofocante, típico de las temporadas secas en esa región. Nadie lograba conciliar el sueño y yo me levanté para tomar agua de la jarra. Al pasar cerca de la cuna de mi hermano, noté que él dormía inquieto, con pequeñas gotas de sudor resbalando por su frente. De pronto sentí un hedor extraño, algo así como azufre mezclado con podredumbre, que me revolvió el estómago. Fue tan intenso que me tapé la nariz y retrocedí. En ese instante, el viento se levantó en la habitación sin que hubiese ventanas abiertas y la llama de la vela que teníamos encendida se apagó de golpe, sumiéndonos en una oscuridad impenetrable. Un susurro que no identifiqué se escuchó en mi oído, algo como mi nombre o una risa apagada, y sentí que se me helaba la sangre. Corrí a prender la luz, pero el foco parpadeaba sin encender del todo, como si algo interfiriera. Alcancé a escuchar que mi hermano lanzó un gemido de terror y cuando el bombillo finalmente encendió, vi su rostro bañado en un llanto silencioso. Entonces me invadió una sensación aplastante de culpa, como si yo hubiera permitido que algo se acercara a él. A partir de ese momento, las noches se volvieron un suplicio interminable, y no solo por los ruidos o la presencia que sentía, sino también por las pesadillas que se apoderaron de mí. Soñaba con una sombra alada que sobrevolaba nuestra casa y se posaba en el techo, esperando el momento adecuado para entrar y raptar a mi hermano. En mis sueños podía ver las manos huesudas extendiéndose por la ventana, intentando arrancarlo de su cuna, mientras yo miraba paralizado sin poder mover un músculo. Despertaba empapado en sudor, con el corazón latiendo a un ritmo desenfrenado y la imagen de esa sombra todavía latente en mi mente. Mi madre y mi padre estaban tan exhaustos que apenas atinaban a mantenerse en pie al amanecer. Poco a poco nos quedamos sin energías y el ambiente en la casa se volvió gris, cargado de una tensión que nunca había sentido antes. Sin embargo, la gota que derramó el vaso sucedió en una de esas madrugadas calurosas. Esa noche, ya de madrugada, los lamentos de mi hermano se tornaron más agudos. Mi madre gritó mi nombre para que fuera a buscar un crucifijo que teníamos guardado en el ropero, algo viejo y desgastado, pero que cargaba con él la bendición de un sacerdote. Mientras corría por el pasillo, sentí unos pasos detrás de mí, no humanos. Era como si unas pezuñas golpearan el piso de piedra, una cosa que se acercaba a gran velocidad. El miedo casi me paralizó, pero logré llegar al ropero y abrirlo. De pronto sentí un golpe en mi brazo y la puerta se cerró sola, atrapándome unos segundos en la penumbra. Tomé el crucifijo y, con todas mis fuerzas, empujé para salir. Cuando regresé con mi familia, los encontré acurrucados en la cama, protegiendo al bebé como si el mundo entero quisiera quitárnoslo.
Fue en ese instante que todos comprendimos lo evidente: no teníamos más opción que hacer el bautizo de inmediato o perderlo todo. Organizar el bautizo fue una carrera contra el tiempo. Mi padre hizo llamadas urgentes para conseguir un sacerdote que viniera al día siguiente. No importaba que no estuviera la familia completa ni que faltaran algunos padrinos. Queríamos salvar a mi hermano y salvarnos a nosotros mismos. Así que al día siguiente, un domingo caluroso y polvoriento, fuimos a la pequeña iglesia de la localidad. El padre ofició la ceremonia con un gesto serio y una mirada comprensiva, como si supiera de sobra lo que pasaba en esas tierras. La pila bautismal estaba fría, pero al momento de vertir el agua bendita sobre la frente de mi hermano, sentí una vibración extraña, casi como un estremecimiento en el aire. Mi madre soltó un suspiro aliviado, y mi padre apenas pudo contener un par de lágrimas. No me atreví a decirlo en voz alta, pero percibí que algo salió de nuestro hogar en aquel preciso instante. En lugar de sentir miedo, por primera vez en semanas sentí la esperanza de que todo ese tormento llegaría a su fin. Las semanas posteriores al bautizo fueron sorprendentemente tranquilas. El llanto nocturno de mi hermano disminuyó, los ruidos en el techo cesaron y ya no aparecieron marcas en el patio. Dormíamos todos con el crucifijo cerca, y aunque todavía cargábamos un recuerdo amargo de lo que habíamos vivido, la atmósfera en la casa se fue aligerando. Una tarde mi abuela vino a tomar café y, con mucha cautela, nos contó que según las leyendas locales, las brujas se llevan a los niños sin bautizar para ofrecerlos en rituales oscuros o alimentarse de su inocencia. Dijo también que esas entidades pueden adoptar formas diversas, mezclarse con el viento o con la noche, y que no era la primera vez que algo así pasaba en la región. De hecho, varias familias se habían visto obligadas a bautizar a sus hijos a las pocas semanas de nacidos para evitar que se repitieran sucesos similares. Yo solo asentí en silencio, recordando las pesadillas, los sonidos escalofriantes y el olor putrefacto que había sentido en más de una ocasión. A veces, cuando la noche cae y el viento sopla con cierta cadencia siniestra, no puedo evitar tensarme y mirar hacia el techo, temiendo revivir aquel tormento. Aunque ha pasado el tiempo, siento que las sombras de Icamole dejaron su marca en mi alma, como si la experiencia me hubiera mostrado que hay cosas que la razón no puede explicar. Si cierro los ojos, aún escucho el susurro que me llamó aquella noche y revivo la angustia de sentir esos pasos tras de mí, arañando el piso con furia. Algunas veces me despierto en la oscuridad, inseguro de si fue un sueño o si algo se acerca de nuevo, y entonces la ansiedad retorna como un viejo enemigo. Sin embargo, cada que miro a mi hermano sonriendo, sano y a salvo, agradezco el bautizo que puso fin a tanta pesadilla. He entendido que en sitios como Icamole, o en cualquier otro lugar marcado por leyendas de brujas, la fe no siempre es cuestión de devoción ciega, sino una barrera contra lo que no comprendemos. Aunque prefiero no hablar del tema con mucha gente, hay noches en que escribo, intentando desahogar los temores que todavía se ocultan en mi interior. Es mi manera de recordarle a esa sombra que he sobrevivido y de mantenerla a raya, como si las palabras fueran una muralla de luz que impide su regreso. A día de hoy, puedo afirmar que nunca volveré a subestimar el poder de lo desconocido. Aquel suceso con mi hermano nos unió más como familia, nos hizo comprender lo frágiles que podemos ser frente a fuerzas que no vemos o que preferimos ignorar. Ese episodio aterrador se quedó impregnado en las paredes de nuestra casa, en las noches silenciosas y en mis recuerdos más profundos. Cuando regreso a Icamole y veo aquellas tejas rojas en el techo que alguna vez soportaron risas macabras, siento un leve escalofrío. Miro al cielo y me aseguro de que ninguna figura alada surque la noche, buscando presas inocentes. Hasta el día de hoy, sigo creyendo que si no hubiéramos actuado a tiempo y bautizado a mi hermano, aquello que nos acechó habría terminado por arrebatárnoslo. Nadie me quita de la cabeza que, en esas tierras desoladas, hay fuerzas antiguas y hambrientas que buscan la más mínima rendija para colarse y arrastrarte a un mundo de oscuridad. Por eso, cada vez que alguien me pregunta si creo en brujas, mi respuesta es siempre la misma: no es solo cuestión de creer o no, sino de entender que, aunque no se vean, pueden estar ahí, observándote, esperando su oportunidad para atacar. La medianoche. No revelaré mi nombre ni el de mis amigos,
porque este suceso nos marcó de un modo que todavía nos hace temblar. Aún así, siento la necesidad de compartir mi historia, esperando que alguien comprenda el horror que vivimos y que quede constancia de que, a veces, la realidad supera cualquiera de nuestras pesadillas más oscuras. Porque, cuando la noche envuelve el paisaje y el silencio se convierte en un testigo mudo, hay cosas que ocurren en la penumbra para las que nadie está preparado. Mi historia tuvo lugar en una finca antigua de México. Era una construcción que perteneció a la familia de uno de mis amigos, ubicada en un paraje tan remoto que pocas veces veíamos a alguien pasar cerca. El viento silbaba entre los árboles y el canto de los grillos se convertía en un murmullo incesante que acompañaba nuestras conversaciones al atardecer. Llegamos con la ilusión de pasar una semana de descanso y camaradería, convencidos de que unos días en contacto con la naturaleza serían perfectos para despejar la mente. La primera advertencia la recibimos al llegar. Un campesino de la zona, un hombre de avanzada edad y mirada esquiva, nos dijo con una voz ronca que si escuchábamos el llanto de un bebé en la madrugada, no debíamos salir de la casa bajo ninguna circunstancia. Pensamos que se trataba de una superstición típica de la región, una especie de leyenda local para asustar a forasteros. Nos pareció pintoresco, pero no hicimos caso. Ninguno creía en esas historias de brujas ni en rituales macabros. Estábamos allí por simple diversión y queríamos disfrutar cada momento. No obstante, la primera noche transcurrió con cierta intranquilidad. Nos acomodamos en la vieja finca, era un caserón de muros gruesos, con muebles antiguos de madera oscura y un olor inconfundible a polvo y humedad. Alrededor, la maleza crecía sin control y los árboles parecían fundirse con la noche. A lo lejos se vislumbraban cerros que proyectaban siluetas fantasmales. Me costó conciliar el sueño, el aire parecía cargado de algo denso que me oprimía el pecho. Era como si ese lugar guardara historias que se resistían a quedar en el olvido. A la segunda noche, mientras tomábamos unos tragos en el patio trasero bajo la tenue luz de una bombilla que parpadeaba, escuchamos un llanto que nos puso la piel de gallina. No se parecía a nada que hubiéramos oído antes. Tenía la intensidad del llanto de un bebé, pero con un tono casi animal, desgarrador y agudo. Mis amigos se miraron entre sí con expresión de desconcierto. Recordamos la advertencia del campesino, pero quisimos comprobarlo por nosotros mismos. Las risas nerviosas y la curiosidad enturbiada por el alcohol nos empujaron a encender nuestras linternas y adentrarnos entre los árboles. El sonido era cada vez más fuerte a medida que avanzábamos por la vereda llena de maleza. La noche era espesa, apenas cortada por la débil luz que salía de nuestras linternas. Algo me oprimía el pecho con cada paso, una mezcla de temor y una sensación de estar transgrediendo un límite invisible. De pronto, cerca de un claro rodeado de palmeras y arbustos, vimos una figura encorvada. La silueta se balanceaba sobre algo que yacía en el suelo. Un escalofrío me atravesó. No atiné a parpadear siquiera. Era como estar contemplando una escena sacada de una pesadilla demasiado real. Me acerqué un poco, conteniendo la respiración. El corazón me latía con tanta fuerza que podía sentirlo retumbando en mis oídos. Pensé que mi mente me jugaba una mala pasada, que aquella sombra no era más que un animal o un bulto de hojas secas. Pero el sonido no mentía, el llanto continuaba, aunque se notaba distorsionado, como si algo se interpusiera entre la fuente del llanto y nosotros. Luego, por un instante, creí ver una mano retorcida sujetando una diminuta figura. Fue suficiente para que se me helara la sangre. Un compañero me susurró que parecía estar devorando a un niño. Y aunque las palabras apenas salieron de su boca, me parecieron atronadoras en medio de ese silencio mortal. Mi linterna tembló en mi mano al iluminar la escena con un haz de luz más directo. El ser que se alimentaba se giró hacia nosotros, mostrándonos un rostro que jamás olvidaré. Tenía la piel gris, casi traslúcida, y unos dientes largos, amarillentos, que contrastaban con una boca manchada de algo oscuro. Sus manos eran más bien garras, y sus ojos, vidriosos, se clavaron en mí con un gruñido bajo. En ese instante, dejé de respirar, supe que lo que estaba ante nosotros no era humano. Me paralicé por un segundo, hasta que mi instinto de supervivencia me gritó que corriera.
Dimos media vuelta y emprendimos una carrera frenética sin volver la vista atrás. Mientras corríamos, el ruido de las ramas rompidas y el crujir de nuestras pisadas se mezclaban con un jadeo que ya no reconocía como propio. Mis amigos lanzaban jadeos y maldiciones. Yo solo podía pensar en alejarme de aquel claro, olvidar la imagen, convencerme de que todo era una alucinación. Llegamos a la casa y cerramos la puerta con llave. Nos atrincheramos en la sala, con los rostros desencajados y el sudor perlándonos la frente. Nadie pronunció palabra. Encendimos todas las luces que pudimos, como si eso fuera a protegernos. Esa noche, dormimos muy poco. Las paredes parecían hacerse más pequeñas y la quietud era tan densa que cada sonido en la oscuridad se sentía como un latido monstruoso. Me quedé recostado en una vieja silla, incapaz de cerrar los ojos, perseguido por la imagen de esa criatura que se giraba para observarnos con ese gruñido gutural. A la mañana siguiente, nos miramos sin saber si lo que habíamos vivido era un sueño febril o la realidad más espantosa. Pasaron los días y el llanto continuó cada madrugada, como si nos llamara con un macabro canto de sirena. Al principio, nos limitamos a encerrarnos en la casa cuando lo escuchábamos. Subíamos la música con tal de no percibir ese lloriqueo fantasmal, pero en el fondo sabíamos que no podíamos ignorarlo. En cada rincón de la finca aparecían señales de algo siniestro. Encontrábamos huellas en la tierra con formas imposibles y notábamos un olor nauseabundo, como de animal muerto, que provenía de las cercanías del claro. No volví a poner un pie allí. Bastaba con echar un vistazo desde la ventana para sentirme observado. Una tarde, uno de mis amigos decidió que debíamos marcharnos. La tensión era insoportable y la vida cotidiana en aquella finca se había convertido en una penitencia. Sentía cada fibra de mi ser suplicando que nos fuéramos. Sin embargo, el problema era que nuestro coche se había averiado, la batería había muerto de manera inexplicable y la pequeña tienda de refacciones más cercana estaba a varias horas de viaje. Parecía que toda la región conspiraba para mantenernos en ese lugar. Así que, resignados, esperamos a que llegara alguien que pudiera auxiliarnos, pero en aquel paraje aislado rara vez se veía pasar algún vehículo. Llegamos a la quinta noche exhaustos, con los nervios a flor de piel. Nos quedamos en la sala, sin siquiera encender las luces exteriores. Con el crepitar de la leña en la chimenea, tratábamos de animarnos. De pronto, el llanto surgió de nuevo, tan intenso que me dolieron los oídos. Supe en ese instante que no había escape posible, porque era demasiado real, demasiado cercano. Advertí que la puerta se estremeció como si algo se posara contra ella. Los cristales de las ventanas vibraron y un escalofrío me recorrió la espalda. Tuve el impulso de acercarme a la puerta para asegurarla, pero me detuve al oír un roce extraño, como de uñas arañando la madera. Me contuve para no gritar. El silencio entre mis amigos también decía mucho, todos estaban igual de aterrados. Cuando por fin un mecánico de un poblado cercano llegó a la finca, lo abordamos como si se tratara de un salvador. No dijimos mucho de lo que había pasado, solo le explicamos que necesitábamos salir de allí cuanto antes. Mientras trabajaba en el auto, se percató de las huellas en la tierra y de las marcas en la puerta, pero no preguntó nada. Tal vez él ya conocía las historias. Quizá, como el viejo campesino, prefería callar a arriesgarse a ser tomado por loco. En cuanto pudimos, metimos nuestras cosas a toda prisa y partimos sin mirar atrás. Dejamos la finca con la clara conciencia de que algo muy siniestro habitaba entre esos árboles. Después del regreso a la ciudad, traté de retomar mi vida, pero había noches en las que despertaba empapado en sudor, convencido de haber oído un llanto a lo lejos. Me asomaba por la ventana y la calle parecía en calma, iluminada por las luces blancas de los faroles. Sin embargo, esa imagen no me daba tranquilidad. Me quedaba un buen rato mirando la oscuridad, esperando ver moverse una figura que no debía estar allí. Sentía que, aunque la finca había quedado lejos, aquella presencia seguía acechándome, como un mal que se aferra al espíritu. El tiempo pasó, y mis amigos y yo optamos por no hablar mucho de lo sucedido. Nadie quería recordar el gesto retorcido de la criatura ni el gruñido que nos heló la sangre.
Preferíamos aparentar que solo fue una mala experiencia, fruto de alguna sugestión colectiva o alguna criatura salvaje que nuestros miedos desfiguraron. Pero las marcas en la puerta y el olor pestilente cerca del claro eran imposibles de explicar. Y peor aún, esa noche en que corrimos dejando atrás a aquello que parecía estar devorando a un bebé, esa imagen permanece en mi memoria con tanta nitidez que, al cerrar los ojos, la veo dibujada en la oscuridad. Con el tiempo, uno de mis amigos vendió la finca, asegurando que no le importaba perder dinero, pues jamás volvería a ese lugar. Alguien la compró, quizás atraído por la idea de tener un terreno en medio de la tranquilidad rural, ignorando las historias que circulan entre los lugareños. No sé si la nueva gente que habita allí se ha topado con algo similar, pero me estremezco al pensarlo. Me basta con saber que lo que vino fue una ilusión, que el llanto que escuché no provenía de ningún animal conocido y que esa cosa, fuese lo que fuese, tenía plena conciencia de nuestra presencia. A pesar de los años, todavía sueño con las sombras de aquellos árboles y con la silueta encorvada que se movía en la penumbra. Aún siento culpa por no haber podido ayudar a quien fuera que estuviera sufriendo, si es que de verdad había un inocente en peligro. Pero, sobre todo, me persigue la certeza de haber estado a merced de algo inhumano, de una fuerza que escapa a la razón y que puede manifestarse donde menos se espera. Quizá algunos dirán que estoy exagerando, pero invito a cualquiera a quedarse una noche en ese sitio, a esperar a que caiga la madrugada y a escuchar atentamente los sonidos del viento entre los árboles. Entonces sabrán que el terror auténtico no necesita fantasía, porque allí, en lo más profundo de la noche, habita algo que se alimenta de nuestra credulidad. Una vez que uno lo presencia, queda marcado para siempre. Finjo normalidad, pero cada anochecer me asalta la idea de que el llanto volverá. Me acuesto con la esperanza de que solo sea producto de mi imaginación, sin embargo, en ocasiones, me despierto a mitad de la madrugada, convencido de oírlo de nuevo, tan real como aquella vez en la finca, desgarrador y escalofriante. Entonces comprendo que escapar físicamente de un lugar no es suficiente para ahuyentar a los demonios que allí moran. Ellos se aferran a nuestros recuerdos y nos siguen, incluso detrás de la seguridad de las puertas cerradas. Tal vez, así como me persigue el sonido de ese llanto, a otros los persiga el eco de sus propios encuentros con lo imposible. Lo único cierto es que, después de aquello, ya no soy el mismo, ni lo volveré a ser. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.